Buenos días a todos. Estamos empezando ahora este webinar de hoy organizado por el Instituto Tecnológico de Galicia. Os quiero agradecer a todos por vuestra presencia y nada, comentaros que estamos aquí hoy con Daniel Cerqueiro, que es CMO y Head of Customer Success de Docuten y además es el presidente de Startup Galicia. Comentaros que esta sesión va a ser grabada y que la podréis encontrar en futuro en la página web de la oficina Acelera Pyme y que si tenéis preguntas, vamos a tener las preguntas para el final de la sesión. La podéis hacer bien a través de nuestra chat aquí en GoToMeeting o podéis participar en la charla, podéis intervenir directamente. Estas son, entramos ahora en las últimas charlas de este ciclo. Son 3 charlas que se tendrá hoy. La charla sobre la facturación electrónica y el próximo martes, siempre con Daniel, hablaremos de firmas electrónicas y hablaremos también de supercomputación con el CESGA. Y después de esto vamos a tener una pequeña pausa invernal y volveremos con actividades y nuevas charlas y nuevas tipologías también de actividades en enero del 2022. Os anuncio que me gustaría, ya que estáis aquí con nosotros, poder contar con vuestro apoyo a través de la encuesta que realizamos después de los eventos y os enviaré un link para que podáis participar en la encuesta. Y además me gustaría hablar directamente con vosotros, lo que estáis interesados, podéis enviarme un correo con vuestro contacto telefónico para poder organizar, porque me gustaría como tener una interactuación con los invitados para entender cuáles son también vuestras necesidades, vuestros consejos y poder ofrecer un servicio más orientado hacia vuestras exigencias. Así que animaros, enviarme vuestros contactos y yo me pondré en contacto con vosotros para poder mejorar continuamente nuestro servicio. Ahora, sin dejar pasar demasiado tiempo en esta presentación, dejaría la palabra a Daniel y os comento ya que vamos a tener también a lo largo de del webinar también un especial, que es Rafael Sánchez Maía, que es el director comercial de Enxoya, que nos hablará un poco de su experiencia. Es una empresa que ha implementado sistemas de facturación electrónica y nos va a contar un poco su experiencia, con lo que ha vivido y cómo ha cambiado su empresa en el momento de implementar esta tecnología. Así que gracias a todos otra vez para estar aquí y ahora, Daniel, te voy a poner como presentador y te dejo la palabra. Perfecto, muchas gracias, Marco. ¿Me dejas compartir pantalla? Ya tendrías que estar como presentador. Sí, yo estoy como presentador. ¿Veis ahora mi...? Sí, la vemos, Vale, la vemos. vale. Espera que ponga la primera página. Ah, sí, se ve la primera página, ¿no? Sí, exactamente. Vale, bueno, pues muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, lo que pretendemos en esta charla es explicaros un poco qué está pasando, qué ha pasado hasta ahora y qué está pasando en la facturación electrónica en España, que es un tema, bueno, de actualidad, veréis por qué, y que cambia mucho la relación entre las compañías y entre las compañías y el Estado. Y para ello, este es un pequeño guión de lo que voy a explicar. Voy a empezar haciendo una breve introducción a la cuestión de la legislación, porque evidentemente la parte legislativa y la obligación, las obligaciones que el Estado nos impone sobre la facturación electrónica es uno de los motores por los que va cambiando este sector. Veremos, digamos, la legislación que se ha hecho hasta ahora y
y lo que puede venir en el futuro, que ya tenemos una imagen bastante clara. Y por otro lado voy a hablar de emisión y de recepción de factura electrónica, poniendo casos de uso. Y como explicaba Marco, también tendremos el ejemplo de una empresa que ha implementado la emisión de factura electrónica y cuál es su impresión al respecto. Entonces, sin más, brevemente presentarme. Primero, yo soy Dani Cerqueiro. Llevo desde el 2004 más o menos en el sector TIC gallego, aunque soy físico. Y en Docuten llevo la parte de marketing y también lo que se llama ahora Customer Success, que básicamente es una manera de hacer una atención al cliente más proactiva. Y en Docuten, ¿a qué nos dedicamos y por qué estamos aquí? Bueno, nos dedicamos sobre todo a convertir a nuestros clientes en empresas sin papel. Es decir, creemos que el papel es un formato que crea muchos desajustes y problemas en las compañías, y la manera de eliminarlo de los procesos administrativos es a través de usar tecnologías de firma digital y de factura electrónica. En este caso vamos a hablar de factura electrónica, pero nosotros también nos dedicamos a la firma digital. Y esto es un pequeño listado de clientes con los que contamos. Solemos trabajar con clientes de tamaño medio y medio grande, de diferentes sectores, porque la tecnología es bastante transversal. Y vamos ya directamente a la parte de factura electrónica y a la legislación, como os decía. Bueno, lo primero es definir qué es una factura electrónica. Y una factura electrónica, como veis aquí, esto es una definición del Departamento Fiscal de Garrigues, es cualquiera que fue expedida y recibida en formato electrónico. ¿Qué quiere decir? ¿Que un PDF es una factura electrónica? Sí, pero no quiere decir que un PDF pueda ser utilizado para todos los usos que se usa la factura electrónica. El caso más claro es el que cuando la Administración nos pide que le enviemos factura electrónica. Ahora veremos el repertorio legislativo y cuándo entró esta obligación, pero ya desde hace unos años es obligatorio emitir factura electrónica para la Administración pública, y nos pide unos formatos, lo que se llaman formatos estructurados, que tienen unas características concretas y que no vale un PDF. Por tanto, cualquiera, sin ajustarnos a un formato, cualquier documento emitido y recibido en formato electrónico, cualquier factura emitida y recibida en formato electrónico es una factura electrónica, pero no todas, para cada uso de la factura electrónica hace falta cierto tipo de formatos. ¿Y cuál es la legislación en España? Bueno, la legislación en España sobre factura electrónica empieza en el 2003, empieza permitiendo que se facture electrónicamente, que no sea necesario enviar papel, pero entre el 2003 y el 2012 había una limitación técnica que hizo que no se extendiese el uso demasiado, que era necesario firmar electrónicamente o utilizar el sistema EDI las facturas. ¿Qué quiere decir? Que si yo mando un PDF adjunto sin una firma electrónica, en ese momento no valía como una factura electrónica. Teníamos que enviar también el papel. De hecho, yo recuerdo cuando tenía una compañía en esa época, y cuando le enviaba a los clientes la factura en PDF me decían: esto está bien para adelantar la factura, pero después tienes que enviarla igualmente en papel. Y era por esa necesidad de tener una firma electrónica. En 2012 se quita ese freno. Se quita la necesidad de tener una firma electrónica en las facturas. Entonces yo, si mando una factura en PDF adjunta a mi correo, ya es una factura electrónica y ya no tienen que tener el soporte papel. Lo único que hay que garantizar es que la procedencia de la factura es de un proveedor adecuado. Y por tanto, si la tenemos de un correo de ese proveedor y lo tenemos bien registrado, no hay ningún problema. Vale. En 2015 hay un momento también clave en la historia de la facturación electrónica en España, que es la obligatoriedad que impone la Administración para emitirle factura electrónica a ella cuando se trabaja para la propia Administración. Esto supuso un antes y un después, y muchas empresas fueron cuando empezaron a conocer lo que son los formatos estructurados. Es decir, esta facturación electrónica que requiere emitir un XML, un Facturae o otro tipo de factura, que es el que nos recoge la Administración. Y aquí, en este momento, se crea FACE. Después hablaré brevemente sobre esto, pero FACE es el punto de recepción de factura electrónica del Estado y bueno, es un momento clave porque es el primer momento en que muchas compañías empiezan a estar relacionadas con la factura electrónica. En 2017
Hay otro cambio relacionado con la facturación, aunque no es emisión de factura, pero sí que tiene que ver con la facturación, que es que el Estado impone que el suministro inmediato de información, o el SI, que es un plan de control electrónico del IVA casi en tiempo real, porque las empresas las que están en el IVA mensual se ven obligadas a informar en menos de 4 días de todas las facturas emitidas y recibidas de la compañía. Esto también hizo que muchas compañías tuvieran que mejorar su forma de gestionarse y optimizar sus procesos administrativos porque les exigía esa agilidad, tener que enviar las facturas en tan poco tiempo. Y en 2018 aparece otra modificación legislativa muy relevante. Se publica la nueva Ley de Contratos Públicos y en eso nace FACE-B2B. FACE-B2B, que es un elemento que crea la Administración con el objetivo de promover la facturación electrónica entre privados. Es una especie de hub. Ahora lo vamos a ver. Tenemos los dos hubs más relevantes que hay ahora de intercambio de facturas, o los puntos de recepción de facturas más relevantes. Uno para B2G, o sea, para intercambio entre privados y la Administración, y otro entre privados, es, como os decía, FACE. FACE fue creada en el 2015, cuando la ley impuso la obligación de facturar a público electrónicamente, y FACE lo que pretende es ser el punto de recepción de factura de la Administración pública. También otras administraciones podían adherirse al mismo, pero en España hay muchas administraciones que tienen un punto diferente. Y además, cada uno de esos puntos puede exigir un formato no exactamente igual. Esa es una de las complejidades que tiene la facturación electrónica en España. Ahora Europa está imponiendo un estándar para todos los servicios de facturación electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las administraciones van a tener que admitir, además de los formatos y del canal. El canal es el punto de recepción, que es FACE, y el formato es cómo es el fichero. Pues esto se va a estandarizar para toda Europa y todas las administraciones van a tener que aceptar, además del formato que ya aceptan, el formato y el canal europeo. Y eso va a facilitar especialmente a las multinacionales facturar. El otro gran momento, como os decía antes, fue la creación de FACE-B2B, que por eso lo ponemos juntos, porque FACE, digamos, es para intercambio de facturas entre administración y entre los privados y la administración, y FACE-B2B, como su nombre indica, es entre empresas. Y la administración lo crea con dos objetivos. Uno, que sirva como registro electrónico único para que los subcontratistas de los contratistas de la administración emitan las facturas. Es decir, la administración quiere saber cómo facturan los subcontratistas de las empresas que ella tiene contratadas y así evitar impagos y demás que paralicen obras. Y por otro lado, FACE-B2B debe servir como un hub de distribución de facturas, es decir, como un punto donde se encuentran los diferentes sistemas de facturación electrónica y se intercambian facturas entre sí. Esto ocurre porque antes los sistemas de facturación electrónica no tenían por qué comunicarse entre sí. Es decir, si yo emitía factura electrónica con un proveedor y tú lo recibías con otro, pero esos proveedores no se comunicaban, pues era imposible que te llegara la factura electrónica. Ahora, si todos los proveedores, como es el caso, se conectan a FACE-B2B, independientemente del sistema que yo tenga, del proveedor que yo tenga, voy a poder interconectarme con otros. Y esto es una cuestión muy relevante. En Europa hay un hub parecido que se llama PEPOL, y estos hubs lo que valen es para ese punto de intercambio de facturas que hace mucho más fácil la expansión de la facturación electrónica. ¿Cómo está en el resto de Europa? Para que tengamos un poco de contexto. Pues en el resto de Europa, aquí veis un gráfico de cuándo se impuso la obligatoriedad de facturar a público electrónicamente en el resto de Europa. Y veis que, hasta el 2017, pues prácticamente todos los países de Europa ya han tenido esa obligación, igual que en España. Además, la mayoría de los países tienen un sistema parecido al SI, al suministro inmediato de información, para dar cuenta casi en tiempo real de las facturas recibidas y emitidas. Y la mayoría de los países todavía no tienen una obligación de emitir a público, o sea, de emitir a privado electrónicamente, exceptuando, y esto es el caso, esto es un caso de hace un par de años, de Italia. Italia fue el primer país en la Unión Europea, hay otros países fuera de la Unión Europea que ya lo han hecho,
que impuso la obligatoriedad de emitir electrónicamente todas las facturas y tickets a todas las empresas y autónomos de Italia, que son más de 5 millones. Y bueno, claro, os imaginaréis que esto es un cambio brutal, porque además hay que registrarlo en un sistema, es como un FACE propio, en el que para que una factura sea válida tiene que pasar por ahí. Por lo tanto, la administración conoce todas las transacciones de entre las empresas. Y esto tiene implicaciones, por ejemplo, en el IVA. Aquí no hay un modelo de posauditoría, como es ahora en España, en el que yo le cuento al final de cada periodo a la administración cuántas facturas recibí, cuántas facturas emití, hago las cuentas y le pido a la administración o que me pague o le digo cuánto le tengo que pagar para compensar. Cuando la administración ya tiene control de todas las transacciones, pues evidentemente ella ya al final del periodo liquida lo que sea necesario liquidar. ¿Qué podemos esperar viendo esta tendencia que hay en Europa, pero también en otra parte del mundo? Y además viendo la legislación en España, que ya tiene un recorrido. Bueno, pues que estos cambios van a continuar, que va a haber más cambios en las cuestiones de la relación entre las empresas, la facturación de las empresas y el Estado, que todo esto va hacia aumentar las medidas de control fiscal. El Estado quiere tener casi en tiempo real control sobre nuestras transacciones para evitar cualquier tipo de fraude y que va a intervenir más en el ámbito privado. La tendencia es clarísima y creo que vamos todos hacia ese punto. Esto ya lo pensábamos antes, pero en este año se ha publicado un anteproyecto de ley que lo normal es que se convierta en ley entre finales de este año y principios del otro, que ya anticipa ese futuro que veíamos venir. Porque en el anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas se anticipa la obligación del uso de factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos. Lo que viene a decir este anteproyecto de ley, y bueno, faltan detalles, pero lo que viene a decir de una manera clara es que cuando se publique la ley, en un plazo de un año, a aquellas empresas que tengan una facturación superior a 8 millones de euros van a tener que emitir factura electrónicamente. Y el resto de compañías y de autónomos será en un plazo de 3 años desde la publicación de la ley. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues que vamos a llegar en 3 años a un escenario como el de Italia, aunque vamos a ir por fases. Primero se impondrá, como en el SI, a compañías más grandes y después se extenderá a todos. Lo lógico es que esto se una con las subvenciones y ayudas que la Administración está definiendo relacionadas con los fondos Next Generation y los fondos europeos de resiliencia. Porque, bueno, es un cambio muy importante. Muchas compañías van a tener que hacer cambios en sus sistemas para poder hacer esta facturación electrónica y crear los formatos que la Administración definirá. Nosotros creemos que será muy parecido a lo que ahora mismo se hace con FACE y con FACE B2B, pero eso todavía no está definido. Y por tanto, bueno, creemos que la Administración va a intentar ayudar a que las compañías puedan dar este paso. Pero esto lo veremos en los próximos meses. Bueno, teniendo en cuenta este panorama legislativo, lo que os quería contar ahora es los 2 casos de uso que hay principales y cómo las empresas se cubren y resuelven esta situación. Y el primero, evidentemente, es la emisión de factura electrónica. La emisión de factura electrónica es necesaria hasta ahora en España, principalmente, como os decía, cuando hay una administración pública que nos exige que le enviemos la factura electrónica. Esto pasa, como os decía antes, desde 2015 y muchas compañías, sobre todo las que tienen muchos clientes, pues lo que buscan es una solución que les permita hacer esta emisión de una manera sencilla. Como os decía antes, hay 2 cuestiones básicas a tener en cuenta cuando emitimos factura electrónica. Uno es cuál es el punto de recepción de esa factura, es decir, a dónde la vamos a enviar, y que puede ser FACE o FACE B2B o PEPOL, que es el punto de recepción europeo, el hub europeo de intercambio de facturas electrónicas, pero también pueden ser puntos de recepción de facturas de las administraciones, que hay muchos en España. Y por otro lado, ¿cuál es el formato? Y el formato es cómo es realmente ese fichero
con el que enviamos la información de la factura electrónica. Bueno, pues cuando buscamos una solución de emisión de factura electrónica, nos debe resolver estas dos cosas. Es como si tuviéramos un cartero inteligente. Es decir, lo normal es conectarlo a nuestro ERP o a nuestro sistema de contabilidad donde nosotros generamos las facturas. La información que nosotros metemos para generar una factura la toma ese programa, digamos, crea el fichero adecuado, se envía ese fichero al punto de recepción que sea necesario, ese punto de recepción envía la información, nos contesta y esa información la devolvemos. La devolvemos al cliente que ha emitido la factura. Y por tanto, pues algo como Dokuten o plataformas parecidas, lo que tienen que favorecer es eso. Permitir que de una manera sencilla cualquiera emita factura electrónica sabiendo a dónde la tiene que emitir, a un cliente público, a un cliente privado, y la herramienta te simplifique el formato y la conexión con el punto de recepción. Un ejemplo de cliente, por ejemplo, la luz. Trabajamos con la luz que tiene muchas facturas porque tiene muchos, digamos, contratos con la administración y entonces tiene diferentes puntos generales de entrada establecidos y diferentes formatos y, bueno, conectándose con una herramienta como la nuestra, pues se le facilita todo esto. Después vamos a hablar con Rafa Sánchez de Soya, como anticipaba Marco, y él os pondrá, porque ellos también hacen emisión de factura, y ellos pues también pues, os contarán un poco cuál es su experiencia con una herramienta como la que estamos hablando. Y vamos ahora a recepción, y después cuando acabemos es cuando empezaremos a hablar con Rafa cuando se conecte. La recepción de factura es un caso bastante diferente a la emisión, porque la emisión, las compañías suelen meterse en ella, en emisión de factura electrónica, aunque tiene beneficios per se, pero suele meterse en ella por una cuestión de obligatoriedad, obligación legal. En cambio, la recepción de factura, es decir, la digitalización del proceso de recibir facturas, se suele hacer por una cuestión de valor, porque hay una ventaja competitiva en aquellas compañías que automatizan y digitalizan todo el proceso de recepción y contabilidad de las facturas electrónicas. ¿Qué tiene que hacer un sistema de recepción de factura electrónica? Bueno, pues sobre todo lo que tiene que hacer es evitarnos los trabajos manuales que muchas compañías se hacen para recibir las facturas, para meter los datos en nuestro sistema de contabilidad, nuestro ERP, para hacer las validaciones automáticas y para hacer los flujos de validación que todas las compañías tienen. Y esto lo veréis en los ejemplos que os voy a poner. Lo primero es que una solución, por ejemplo, como la nuestra, lo que pretende es dar alternativas a nuestros clientes para que sus proveedores, los que les emiten facturas a ellos, no tengan excusas para emitir la factura de una manera electrónica. Y ahora veréis cómo. Lo primero es que tenemos un lector OCR. El lector OCR es capaz de leer los PDFs adjuntos a los correos que envíe un proveedor. Por tanto, si un proveedor nos envía una factura en PDF, tenemos una herramienta que lee esos campos, extrae la información necesaria y esa información va directamente al ERP o la herramienta de gestión que nosotros definamos. Y por tanto, pues ya no tenemos que imprimir la factura ni tenemos que descargarnos la factura en PDF y picarla nosotros a mano. Además de un lector OCR para las facturas en PDF, que esto es muy habitual ahora que nuestros proveedores lo hagan, también tenemos un portal de proveedores que es gratuito para el proveedor, en el que se puede conectar con su login y con su password y puede ahí picar la factura y nos la envía directamente. Y además, si el proveedor ya emitiese factura electrónica, que ahora es poco habitual, pero cada vez va a ser más por lo que os conté antes, pues el sistema se conecta a FACB2B o a PEPOL para recibir esas facturas electrónicas. Por tanto, tenemos alternativas para que no nos envíen ninguna factura en papel. Lo que hay que intentar es evitar el papel de raíz, de origen, y que todos los datos que nos envíen esas facturas no tengamos que picarlos a mano. Eso se centraliza
y después vienen los flujos de validación y de aprobación que os explicaré ahora. Bueno, esto es relevante porque la nueva legislación, como os acabo de contar, va a imponer que en poco tiempo vaya a haber más empresas que facturen electrónicamente. Bueno, pues yo lo que aconsejo es que si vais a implementar cualquier sistema de recepción de factura electrónica, que sea versátil para poder adaptarse a esta nueva situación. Por ejemplo, la alternativa que yo os estoy explicando, que tiene varios canales, uno es el lector OCR para los PDFs, el portal de proveedores y FACE-B2B o PEPOL para recibir las facturas electrónicas. Bueno, si esta ley de verdad obliga a que se facture electrónicamente y va a imponer que muchas empresas lo hagan, tú ya tendrías la posibilidad de aumentar el canal de FACE-B2B, de recibir más por ese canal y reducir los otros canales. Y por tanto, con la misma solución, implementada de la misma manera, tú podrías resolver la situación actual y la situación futura. ¿Qué más hace un sistema de recepción de factura electrónica? Pues integra la información que tienes en el ERP. En el ERP o en cualquier software empresarial que tú utilices para la gestión de facturas. Por ejemplo, nosotros tenemos, esto es un ejemplo, una API. Una API es una herramienta que conecta sistemas electrónicos que nos permite conectarnos con prácticamente cualquier sistema, pero también tenemos conectores específicos con algunos ERPs, por ejemplo, con SAP o con Navision, el de Microsoft. Y entonces aquí, bueno, esto es un pantallazo, digamos que el módulo de Dokuten se integraría dentro del propio ERP y tú verías los datos de las facturas y podrías, por ejemplo, cotejarlas contra los pedidos que tengas ahí y hacer una validación rápida en ese proceso que todos conocemos como que es bastante tedioso de recibir las facturas y compararlas con los albaranes, pedidos y demás. Casos de uso de estos, bueno, os vamos a poner un par de ellos. También hay clientes con muchos menos volumen, pero bueno, por un cliente grande que tenemos que es Northgate, de renting, ellos tienen una alta carga administrativa, tenían mucho papeleo. Sobre todo el problema que tenían es que recibían facturas por muchos sitios diferentes y de formatos diferentes. Había proveedores que las enviaban en papel, proveedores que las enviaban en PDF, a un correo, a otro. Y bueno, lo que quisieron es poner orden en todo eso. Y tener un único punto de recepción de factura y simplificar todo el flujo. Lo que os explicaba antes de la validación, es decir, el sistema también lo que hace es unas pruebas automáticas, unos análisis automáticos de los datos e informa a los proveedores si hay algún error en la factura. Por ejemplo, si está mal puesto el CIF o si tenemos normas como que solo recibimos facturas en los primeros 15 días de un mes y nos lo envían el día 16. Bueno, pues todo ese tipo de validaciones se hacen automáticamente y con un volumen de este calado de más de 100.000 facturas recibidas al año, pues ya os imaginaréis que cualquier cosa que automaticemos va a mejorar mucho la gestión y el tiempo que dedicamos a eso. Bueno, pues se han implementado un sistema para poder recibirlas por los 3 canales que hablamos antes, OCR, portal de proveedores y FACE-B2B, y ahora tienen mucho más ordenado esto. También trabajamos con Abanca, que también, bueno, para las facturas de una parte de Abanca enviadas por sus proveedores, estamos hablando de más de 2.000 proveedores, pues también utilizan un sistema de recepción de factura para facilitar todo este flujo. Pero ya os digo que esto no solo es para sistemas de recepción de factura, para empresas que tienen un volumen de factura grande, sino para otras que a partir de yo creo que a partir de 1.000, 2.000 facturas al año recibidas, ya puedes optimizar el flujo y sacar partido de una tecnología como esta. Y ya vamos con las ventajas y después vamos con Rafa, que espero que esté ya por aquí. Rafa, si puedes poner la cámara para que te veamos y así y después ya te doy paso en el momento en el que estés. Vale, ya te veo. Acabo con esto de las ventajas y nos ponemos a hablar contigo un minuto. Vale, bueno, hay muchas ventajas de la facturación electrónica que son comunes a cualquier proceso de digitalización. Al final, cuando digitalizamos, en general mejoramos la eficiencia, cosa que se hace mucho con la facturación electrónica. Mejoras la eficiencia, por un lado, porque reduces el tiempo y el gasto. El gasto en gestión, sobre todo en horas de las personas, es muy evidente. Pensad en recepción de factura, que no solo es el tiempo de picar las facturas, sino también de avisar a los proveedores,
de si has recibido una factura mal o no, de recibir las llamadas de los proveedores para preguntarte cómo está mi factura y si la habéis visto, si la habéis gestionado o no la habéis gestionado. Bueno, todo eso se evita. Y además se evitan los errores, porque las máquinas lo que hacen mejor son las tareas repetitivas y los humanos al final nos acabamos equivocando, aunque sea un 1 por 1000. Bueno, pues esos errores se evitan. Evidentemente se ahorran costes, como os decía, costes por tiempo de gestión, pero también costes de impresión, de envíos, de almacenamiento, que son bastante significativos. Y bueno, y se favorece incluso que si te interesa, el periodo de cobro medio de las facturas pues se rebaje porque no hay un tiempo de gestión, no hay un tiempo de gestión tan largo. También se aumenta la seguridad porque es más seguro guardar facturas en formato electrónico, sobre todo si lo hacemos con un proveedor adecuado que tenga que pase todas las normativas de seguridad de la información. Si está bien hecho, es mucho más seguro y mucho más accesible tener las facturas almacenadas electrónicamente que tenerlas en papel en una Z en nuestra oficina. Y también nos permite cumplir mejor legalmente porque, bueno, primero, todo esto es legal absolutamente, es decir, la Administración acepta y como veis, promueve que se use la facturación electrónica y, por tanto, no hay ningún problema. Y, por otro lado, cuando tenemos cualquier tipo de inspección o cuando necesitamos acudir a alguna factura y ver lo que hay, es mucho más fácil encontrarlas porque están mejor indexadas que si las tuviéramos en papel. Y bueno, aquí tenéis, Marco después supongo que compartirá la presentación con vosotros y aquí tenéis sus datos de contacto. Ya me dijo que si alguien quería cualquier cosa, pues que podría hablar con él y él nos pondría, si hiciera falta, en contacto con ellos. Voy a dejar de compartir y así podemos hablar un momento con Rafa. Rafa, creo que está silenciado ahora mismo. Hola. Hola. Bueno, ahora ya te vemos. ¿Me escuchas? Bueno, presento brevemente. Rafa se trabaja en Soya. Soya es una startup de realidad aumentada. Y bueno, él se dedica al desarrollo de negocio y la parte comercial, pero también, como toda startup, es un hombre polivalente y también se encarga de la parte de facturación electrónica. Y bueno, yo lo que me parece interesante que Rafa os comparta su experiencia usando una herramienta de facturación electrónica y empezando porque ¿cuál es la razón, Rafa, por la que llegasteis a tener que utilizarla? Bueno, yo ya os conocía, ¿no? Os conocía, bueno, por diferentes temas de la vida, pero es que para nosotros fue una solución, si no existiera habría que inventarla. Nosotros trabajamos mucho con la administración, trabajamos con diferentes administraciones, especialmente con muchos ayuntamientos diferentes y el jaleo que es presentar facturas en la administración es terrible, ¿no? Esta herramienta nos permite poder emitir la factura poniendo simplemente los códigos de cada lugar y a partir de ahí ya tú lo que haces es seguimiento, te van avisando si la han recibido, si la aceptan, cuando la han visto, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nos facilita mucho la vida. Aparte de que, bueno, están siempre en un sitio bien ordenaditas, donde puedes acceder siempre a ellas de manera de tener la factura original ahí colocada y, bueno, ya sabéis lo que pasa muchas veces con el tema de las facturas y, en fin. Es verdad que nosotros, para nosotros lo más importante de todo fue la factura electrónica, o sea, por lo que nos acercamos a vosotros, aunque ahora acabamos utilizando otras muchas cosas más que tenéis, que nos facilitan la vida, ¿no? Como el tema Rafa, me contabas que vosotros también utilizáis algo de firma, que no es el caso de esta charla, pero bueno, en la cuenta en la que tenéis, también tenéis firma y podéis enviar documentos a firmar. Efectivamente, podemos sellar contratos con diferentes personas. Nosotros utilizamos mucho, porque somos una startup que usa una tecnología muy novedosa, y prácticamente firmamos NDAs con todos nuestros clientes y bueno, lo hacemos ya a través de la aplicación, que nos es muy cómodo. Pueden firmarlos incluso desde el teléfono móvil y tiene validez, vamos, como si fuese notarial, ¿no? Es magnífico. Ahora lo estamos empezando a utilizar para el tema de contratos también, porque
bueno, estamos ya empezando a crecer un poquito, los contratos se modifican mucho, sobre todo por el tema de ayudas, y ya lo estamos utilizando en recursos humanos prácticamente a diario. Vale, bueno, Rafa, muchas gracias. Yo creo que a lo mejor alguien tiene alguna duda, sobre todo en la parte de factura y de la emisión. Yo creo que el valor en emisión de factura es bastante obvio, porque sobre todo lo que simplificamos, lo que tú has explicado muy bien, que es complejo, ¿no? La administración en eso, bueno, lo hace un poco complicado por el hecho de que haya diferentes puntos de recepción y cada ayuntamiento o cada administración tiene un punto diferente, y por eso hace falta lo que decía yo de un cartero inteligente. Eso es lo que hacemos. Vale, bueno, pues Marco, tú dirás si alguien quiere hacer alguna pregunta a mí o a Rafa, nosotros encantados de responderla. Sí, gracias. Bueno, primero gracias Daniel porque al final has conseguido condensar en poco tiempo un argumento que no obstante la complejidad es muy importante, fundamental. Seguro que llegará algunas preguntas porque creo que van a surgir. Yo mismo tengo una, porque te explico. Yo estuve muchos años como autónomo y me gustaría un poco entender también un autónomo exactamente que no tiene muchos recursos, ¿no? ¿Cómo puede abordar este tema de la facturación electrónica? Porque imagínate una persona un estudiante de la universidad que sale de la universidad, es muy joven, no tiene recursos, tampoco tiene mucha experiencia, ¿no? de trabajo y se encuentra a ser como consultor para otra empresa y necesita facturar, necesita abordar todos estos temas. ¿Qué tiene que hacer él y luego cómo esto se conecta también con la empresa? Que si la empresa ya tiene un sistema de facturación electrónica implementada, ¿cómo pueden comunicar estas dos realidades muy distintas? Vale, bueno, si aquí en los autónomos o en las empresas pequeñas, si tienen que facturar a público, porque si esto pasa, por ejemplo, para facturar a FACE, que es muy habitual, por empresas que de repente tienen que a la administración, la administración tiene un sistema, o sea, permite, hay una herramienta, el Facturae, que es jodida de utilizar, la verdad, pero que se puede utilizar gratuita, que a lo mejor te lleva a hacer una factura un cuarto de hora o 20 minutos, puedes hacer la factura y después la envías arriba. Para hacer una factura cada 2 meses o así, una cosa así llega. Y si no, hay sistemas de facturación electrónica muy económicos que te permiten a lo mejor emitir muy pocas facturas o hasta un número gratuito, que para este tipo de emisión de factura público es muy sencillo. Y si tienes un volumen más grande es cuando lo lógico es que ya trabajas con una empresa un poco más compleja porque te quita mucho trabajo. Pero si tienes un volumen pequeño se puede resolver así. Lo que decía, si mi cliente es privado y tiene que recibir esa factura en electrónico, lo que se hace es enviar la factura a través de FACE B2B. FACE B2B, como explicaba antes, es ese hub de intercambio y lo que hacen las empresas es, yo envío la factura a FACE B2B, le pongo un numerito que es como la dirección de la otra empresa y la otra empresa ya la recoge directamente de ahí. Eso es lo que ha favorecido FACE B2B. Antes esto era muy complejo porque, como explicaba, si tu sistema de facturación no se conectaba con el mío, aunque tú emitieras factura y yo recibiera factura, podíamos no tener una manera de intercambiarla. Pero ahora con FACE B2B esto sí que es sencillo. Entonces, en ese sentido las cosas están más fáciles. Aún así, si tienes un volumen grande, lo lógico es que tengas que buscar algún tipo de solución como la nuestra u otro tipo, pero si eres un autónomo o una empresa pequeñita, seguro que puedes encontrar una solución para hacer unas emisiones puntuales sin gastar demasiado. Vale, muchas gracias. Y tenemos 2 preguntas en la chat. No sé si quieres que te la lea o te quieres abrir la chat tú mismo. No, ya. Una pregunta. Has hablado de integración con los sistemas de la empresa. ¿Vuestro servicio se puede integrar con cualquier RP o solo con algunos específicos? Bueno, hola Virginia. Gracias por la pregunta. Nosotros tenemos una API que se puede conectar en principio con cualquier cosa. Nos conectamos con, por ejemplo, tenemos ya conexiones nativas con, ya te digo, SAP y Navision,
pero nos hemos conectado hasta con sistemas propietarios, es decir, con desarrollos que han hecho las propias compañías. Por tanto, es muy raro que haya un sistema con el que no nos podamos conectar, pero evidentemente hay que analizar el caso. Bueno, espero que con esto te responda la pregunta. Y hay otra pregunta de Silvia García. Gracias, Virginia. Daniel, me gustaría saber cuáles son los problemas que suele encontrar una empresa cuando comete un proceso de transformación digital como este. Vamos a ver. Los problemas en general de los procesos de transformación digital tienen que ver con que estamos cambiando procesos. Cambiando procesos y tratamos con personas, las dos cuestiones. Una es, por ejemplo, un sistema de recepción de factura, hay muchas empresas que están acostumbradas a que la validación de esas facturas antes de que se pague es un proceso en el que se imprime la factura y va pasando por diferentes mesas hasta que se le dan una serie de cuños, esto es muy habitual, para que acabe en la mesa de, pues por ejemplo, el director financiero que haga el pago. Bueno, pues hay que trasladar esto a digital. Y en digital las cosas no son exactamente iguales que en analógico. Y por tanto hay que repensar los procesos. Y estoy hablando de, en este caso, no hace falta unos cambios muy grandes, pero hay que repensarlos. Y lo segundo es que trabajamos con personas. Y las personas tenemos la tendencia a que no nos gusten los cambios. Es así. Esto, en cualquier proceso de transformación digital, vas a encontrar a un número de gente que de primera rehace al cambio y que cuando vea cualquier tipo de dificultad va a decir antes lo hacíamos mejor, era mejor de la otra manera. Por tanto, hace falta comunicar adecuadamente. Esto lo digo siempre. La mejor manera es que la empresa se dé cuenta de que esto es un proceso de transformación y los procesos de transformación implican a las personas y tiene que involucrarse a comunicar poco a poco a la compañía, a las personas involucradas, a sus proveedores, por ejemplo. Nosotros ayudamos muchas veces a las compañías a comunicar a sus proveedores para que ellos sepan por qué van a tener que cambiar su forma de facturar y cómo van a tener que hacerlo a partir de ahora. Y por tanto creo que estos son los dos aspectos básicos. Muy bien. Espero, Silvia, que te haya resuelto la duda. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Que se proponga, no seáis tímidos. Aquí estamos para resolver dudas, así que adelante con todo lo que os pueda surgir. Tomamos ventajas de la presencia de Daniel, que es una persona súper competente y que os puede ayudar en todos estos tipos de problemas. A ver si llega algo más en la chat, ¿no? Si no, Marco, quedo, como te dije, a la disposición de la gente con tus datos de contacto y si alguien necesita contactarnos para preguntar cualquier cosa, por supuesto, aquí estamos. Estupendo, muchas gracias por la disponibilidad. Os recuerdo que como acabe el webinar, os voy a enviar por correo el link a la encuesta. Y desde ahí también podéis luego contestarme y hacerme preguntas y decirme si queréis que os contacte directamente para hablar un poco también de las actividades futuras de la Oficina Acelera Pyme y de cómo y de qué os gustaría que habláramos en el 2022. Así que, bueno, como nadie ha enviado otras preguntas. Daniel, te agradezco muchísimo tu presencia. Rafa, igualmente encantado de haberte conocido y muchísimas gracias también a ti y gracias a todos los que habéis estado y nos vemos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo, chao, chao. Un saludo, chao, chao.